En la boda de mi hijo, mi nuera me insultó. Descubre el increíble cambio en 15 minutos. La música sonaba alegremente en el aire. La fiesta iluminaba el pequeño pueblo. Pero en mi corazón había un nudo, una sensación de que todo se desmoronaba. Era la boda de Diego, mi único hijo, y yo debía sentirme plenamente feliz. Había recorrido un camino largo y difícil, años de sacrificios, noches de insomnio corrigiendo exámenes, tratando de ofrecerle un futuro brillante. Pero el golpe llegó inesperadamente. En medio de la ceremonia, mientras todos celebraban el amor, Valeria se volvió hacia mí. Con una rabia que nunca supe que portaba, me insultó delante de todos, desnudando un desprecio que me atravesó como un puñal. Tu presencia no es bienvenida, dijo. Todo lo que hiciste por Diego ha sido en vano. Mi respiración se hizo irregular y el color se me escapó del rostro. La música, que antes resonaba con alegría, se transformó en un eco lejano, mientras mi mundo se desmoronaba. No sabía cómo reaccionar ante esa humillación. La tensión en mi pecho era palpable. Un gran vacío se formó, un abismo en el que caí estrepitosamente, como si me hubieran arrancado de un sueño en el que todo encajaba. Recordé mis lecciones sobre el valor de la educación, los principios que intenté inculcar en Diego, y ahora aquí estaba, siendo ridiculizado por la mujer con la que mi hijo deseaba formar una familia. El amor que había cultivado en mis entrañas por Diego se convertía en un cóctel de desilusión y rabia hacia Valeria. ¿Cómo era posible que ella no entendiera todo lo que había hecho por él? Me preguntaba una y otra vez, mientras el caos de la celebración continuaba alrededor de mí. Dudas y preguntas llenaron mis pensamientos. ¿Había fallado como padre? Me alejé de la multitud, buscando un rincón donde esconder mi angustia. La amargura me corría por las venas y la impotencia me llenaba. Sin embargo, mientras me alejaba, también sentía la mirada de algunos invitados. Su murmullo comenzó a ahogarme. Eres un maestro, un hombre respetado, me decía mi mente, pero ese reconocimiento no podía sanar el dolor que sentía por dentro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese momento de desesperación vi aparecer a doña Carmen, mi antigua maestra. Con su tierno abrazo me dio un poco de consuelo, pero aún estaba atrapado en mi tormenta interna. Ella, siempre tan sabia, me habló de la importancia de entender el contexto de las acciones de los demás. Me mencionó algo sobre una carta que Valeria había escrito, desnudando sus inseguridades y miedos sobre el futuro que la esperaba junto a Diego y hacia mí. «Cuán frágil es esta joven», reflexioné. Ya no era solo un duelo entre generaciones, era un intercambio lleno de vulnerabilidades. El tiempo parecía deslizarse mientras las palabras de doña Carmen resonaban en mi mente. Había una verdad en el dolor de Valeria que, de alguna manera, conectaba con el mío. No podía dejarme llevar por este rencor. Tenía que elegir entre la ira o el entendimiento. Pero cuando decidí regresar a la celebración, el peso del desagrado y la angustia seguía atrapándome. La música me parecía ensordecedora. La risa de mis amigos resonaba, pero para mí todo se convertía en una niebla espesa que no podía atravesar. Me detuve frente a la multitud, con su mirada fija en mí, esperando en silencio para que pudiera enfrentar a Valeria de una vez por todas. La verdad era que mi corazón estaba lleno de amor y desesperación. La batalla entre aceptar mis sentimientos y buscar la reconciliación con Valeria apenas comenzaba. El aire espeso de la sala parecía cargar cada sonido, cada susurro, con tensión. Me detuve, observando a Valeria en el centro de la pista, adornada con luz y amor. ¿Cómo había llegado a esto? La mujer que una vez creí digna de ser parte de nuestra familia, ahora se había convertido en el epicentro de mi dolor. Las palabras de doña Carmen resonaban en mi mente.
entender el contexto. Esa idea empezó a tomar forma, como un hilo de luz en la penumbra de mi confusión. Era obvio que Valeria era presa de sus propios demonios, una niña que había crecido en un entorno diferente al mío, posiblemente lleno de inseguridades que yo no podía entender completamente. Los años de esfuerzo y sacrificio parecían quedar relegados a un segundo plano frente a la vulnerabilidad humana que todos cargamos. Pero ¿acaso eso hacía justa sus palabras? Frustrado, decidí sentarme en un rincón, apartando mis pensamientos de la fiesta. La música era un murmullo distante, y la risa carecía de eco en mi pecho adolorido. Observé cómo Diego se movía con la felicidad intoxicante de su juventud, ignorando el torbellino que arrasaba con su padre. Un nudo de autocrítica me atenazaba. Gran parte de mi vida había girado en torno a ser un buen padre. Ahora me cuestionaba si había sido un ejemplo o un estorbo. Las imágenes de su infancia cruzaron como un video a cámara rápida en mi mente. Sus primeros pasos, las noches de estudios, mis palabras de aliento. Decidí que a pesar de la herida, no podía dejar que la animosidad con Valeria interfiriera en la felicidad de Diego. Tenía que encontrar una forma de reconciliar mis emociones conflictivas. Respira hondo, me repetía a mí mismo, la respiración controlada, como una técnica que había aprendido en mis años de docencia. La respiración fría, el aliento consciente. Mientras la fiesta se desenvolvía, surgió en mí una idea. ¿Y si hablaba con Valeria? Era un acto de valentía, quizás una locura, pero sentía que este momento exigía algo más que quedarme en la seguridad de mi dolor. Era imperativo enfrentar no solo a Valeria, sino también a mis propios temores. Quizás tenía que dejar que mis emociones fluyeran libremente, en lugar de dejarlas pudrirse en resentimiento. Me levanté, el corazón palpitante en mi pecho. Caminé hacia la pista, donde Valeria me miraba, y en ese instante todo se detuvo. Al acercarme, sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y miedo. Valeria, empecé, mi voz casi temblorosa. Necesitamos hablar. La palabra necesitábamos parecía tener un peso inusitado, un reconocimiento de que no éramos enemigos, sino dos personas lidiando con sus propios miedos y conflictos. Ella asintió, dudosa, pero no se apartó. El silencio que se creó era denso, como si todos en la sala estuvieran conteniendo la respiración. Vi una pequeña chispa de vulnerabilidad en su mirada, un destello que apenas logré discernir en medio de su furia. Entiendo que esto es difícil para ti, continué. Nunca quise que sintieras que no pertenecías, solo celo al deseo de que Diego tenga un futuro feliz. Algo en su expresión comenzó a cambiar, y me di cuenta de que, quizás, había encontrado una abertura. La lucha interna que había sentido hasta ese momento empezó a desvanecerse al asimilar que había algo más profundo en juego. No era solo un conflicto personal, era una oportunidad para crecer, para conectar. Pero, mientras los murmullos de la fiesta se reanudaban y la música vibraba a mi alrededor, no sabía si el camino hacia la reconciliación sería fácil. Con cada palabra que intercambiáramos, lo que había comenzado como una confrontación podría transformarse en un puente hacia la comprensión mutua. Sin embargo, sabía que debía seguir adelante. Valeria, quiero entenderte, dije, mientras la multitud continuaba bailando, ajena a lo que estaba a punto de desatarse entre nosotros. ¿Sería posible construir una relación sana donde antes hubo desconfianza? La pregunta flotó en el aire, mientras los ojos de Valeria se llenaban de emociones que aún no podía descifrar. La tensión se reavivó, sus labios se movían, pero las palabras aún no salían. La respuesta inmediata estaba a un paso de distancia, y el momento de la verdad parecía más cerca que nunca. La mirada de Valeria se oscureció por un instante, como si en su interior se librara una batalla invisible. Me pregunté qué quería decir, pero sabía que no podría forzarla. La vulnerabilidad que había encontrado en su mirada momentáneamente se desvaneció, y me sentí atrapado en un silencio que se extendía como un eco en la pista de baile. La reafirmación de mi propia vulnerabilidad fue un momento revelador. Cada segundo que pasaba me llevaba a un entendimiento más profundo de mí mismo. Era el momento de reconectar, no solo con Valeria, sino también de reconciliar mis propias emociones. No podía controlarla, pero podía elegir cómo respondía. En lugar de sucumbir al miedo o la amargura, decidí abrirme a un diálogo más honesto,
aunque eso significara arriesgar un poco más mi corazón. Valeria, comencé de nuevo, esta vez con firmeza. Estoy aquí porque quiero que podamos hablar de lo que realmente sentimos, de este dolor que nos envuelve. La música a nuestro alrededor seguía sonando, pero era casi un murmullo lejano, como si este espacio íntimo estuviera aislado de todo el bullicio de la celebración. Ella respiró hondo, y por un momento su mirada cambió. Tuve la sensación de que había una pequeña parte de ella que estaba dispuesta a abrirse, a explorar esta conversación que se perfilaba tan difícil. No puedo entender cómo piensas que todo esto es fácil para mí, contestó, su voz un hilo entre el reproche y la incertidumbre. No quiero minimizar tus sentimientos. No sé lo que has vivido, lo que has dejado atrás. Solo estoy aquí para escucharte, respondí, cada palabra con el propósito de deshacer la tensión entre nosotros. Era un reto despojarme de mis propias defensas y abrirme a su historia, aun cuando parte de mí se resistía a comprender su perspectiva. A medida que hablaba, noté que Valeria parecía desmoronarse lentamente. Las palabras comenzaban a brotar despacio, como si el agua de un manantial seco finalmente comenzara a fluir. Siempre sentí que no era suficiente. Para ti, para Diego, siempre era ese complemento suelto, confesó, con los ojos mirando lejos. Esto resonó en mi corazón. Había una verdad resonante en su sinceridad. La lucha que había llevado dentro de sí fue el espejo de mis propios miedos. El miedo a no ser un buen padre, el temor a que mis decisiones los hubieran dañado. En ese momento, decidí que no podía dejar que la historia de Valeria terminara con culpa. Decidí que debía construir un nuevo relato entre nosotros, uno donde la vergüenza se transformara en comprensión. Valeria, yo también he sentido que no era suficiente, dije, sintiendo el peso de mis propias inseguridades aflorar a la superficie. He fallado muchas veces, pero creo que juntos podemos encontrar una forma de avanzar. Un silencio se instaló, pero esta vez era diferente. Había una sensación de conexión, un entendimiento que flotaba en el aire. Valeria no soltó una respuesta inmediata, pero su expresión experimentó una ligera transformación. Su mirada mostraba un destello de reconocimiento, como si el reconocimiento de sus propias luchas la llevara a cuestionar sus prejuicios. Sentía que esta interacción era un punto de inflexión, un cambio en la narrativa que había estado dominando mi vida. Una puerta se estaba entreabriendo hacia algo nuevo, hacia una posible reconciliación, pero, al mismo tiempo, una inquietud me invadía. Había conflictos latentes que podían surgir, así como la voluntad de Flavia de resistir cualquier cambio. De pronto, la música irrumpió con más fuerza, y al sonar de la felicidad ajena, comprendí que esto era solo el comienzo. Había 1000 pasos por recorrer, y no sabía si Valeria estaba lista para dar esos pasos conmigo. Pero, mientras la multitud seguía disfrutando, una verdad latente surgió en mi mente. Para superar el pasado, primero hay que enfrentar el presente. Y con esa idea palpitante en mi pecho, supe que la conversación no era un fin, sino el inicio. ¿Sería Valeria capaz de dejar atrás sus resentimientos y abrirse a esta nueva posibilidad? La tensión se tornó aún más palpable, como un hilo tirante esperando ser cortado o reforzado. Estaba claro que el camino hacia la reconciliación estaba trazado. Pero, ¿quién tendría el valor de dar el siguiente paso? Valeria se mantuvo en silencio. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. Yo, en cambio, sentía cómo las dudas y la ansiedad giraban en mi mente como un torbellino. La conexión que habíamos comenzado a establecer parecía más frágil que nunca, enfrentándose a un posible colapso. Esa vulnerabilidad en la que estaba dispuesto a sumergirme me exponía a nuevas realidades. Era un impulso emocionante, pero aterrador. Decidí dar el siguiente paso. Sé que nuestras historias no son simples, Valeria, pero tengo la firme convicción de que, si abrimos la puerta a una comunicación auténtica, puede que encontremos una manera de sanarnos juntos. Mis palabras flotaron en el aire, y la intensidad de mis propios sentimientos se abrieron paso en un viaje hacia la autoexploración. Mientras Valeria procesaba lo que le decía, reconocí que la verdadera batalla era contra mis propios fantasmas.
Había acumulado tantas capas de culpa y miedo que a menudo me sentía paralizado, incapaz de avanzar. Pero este momento con Valeria, con su sinceridad y su dolor, me hacía preguntarme si también era posible para mí dejar atrás lo que me ataba. Ella finalmente rompió el silencio. No sé si puedo. La incertidumbre es abrumadora. Siempre me ha pasado que cuando intento abrirme, algo se desmorona. Sus palabras, aunque llenas de desconfianza, eran un grito silencioso por cambio. Y en ese instante comprendí que no se trataba solo de Valeria. También era mi lucha interna que debía ser confrontada. Entiendo que duele. He estado allí. La carga de las expectativas y el miedo a no estar a la altura, a fallar, son abrumadoras, dije con un fervor que comenzaba a resonar. Pero enfrentarlos juntos podría ser lo que necesitamos para seguir adelante, cada uno con su propio camino, pero unidos por el deseo de comprensión. Valeria me observó. Su expresión era una mezcla de cautela y deseo de liberarse de sus ataduras. Ella suspiró. La tensión en su rostro se transformó en una ligera apertura. Quizá siempre he tenido miedo de que, si comparto mi verdad, todo se derrumbará, pero igual tengo el peso de no poder seguir así. Fue un momento osado y desconcertante. Mi corazón latía con fuerza al recordar lo que había aprendido de mis propias experiencias en la vida. Enfrentar lo oculto nos da un sentido de libertad, aunque lo que se descubra no siempre sea cómodo. De repente, la música vibró más fuerte, interrumpiendo nuestra conversación en un instante. La alegría y el ruido de la fiesta parecían burlarse de la gravedad de nuestra intimidad. Era como si el mundo exterior, con sus propios problemas y placeres, quisiese recordarnos que estábamos en un lugar de celebración. Pero había un conflicto que no habíamos resuelto. Valeria, este momento, lo que estamos compartiendo, es un regalo, insistí, mientras la energía a nuestro alrededor parecía alcanzar un clímax. No podemos dejar que el miedo a la verdad nos mantenga cautivos. Lo que una vez nos ha lastimado puede convertirse en una fuente de fortaleza. Pude ver en su mirada un destello de reconocimiento, como si la idea de despojarse del peso que llevaba la atrajera hacia mí. Mi mente se llenó de posibilidades. Quizás estábamos cerca de un punto de inflexión significativo. Pero, sin embargo, ese hilo de esperanza para que la conversación evolucionara se encontraba balanceado en la cuerda floja del riesgo emocional. Podía percibir que dentro de Valeria había un deseo profundo por avanzar, pero también una resistencia feroz. Entonces decidí lanzarme al vacío. Valeria, creo que si nos abrimos a nuestra vulnerabilidad, no solo podemos sanar lo que hemos roto, sino que podríamos descubrir un nuevo capítulo juntos. Así como tú, yo también tengo mis miedos, pero estoy más que dispuesto a enfrentarlos, por nosotros. Las palabras se deslizaron como una invitación, un desafío. Miré a su rostro. Sabía que ese podría ser el momento crucial que definiera nuestro destino conjunto. Estábamos al borde de algo grandioso, pero también inestable, como un puente en medio de un abismo emocional. El silencio se instaló nuevamente, pero esta vez estaba cargado de potencial. ¿Aceptaría Valeria este camino hacia un nuevo entendimiento o se retraería ante el miedo de lo desconocido? Esa pregunta resonaba en mi mente como un eco, y el resultado de esta revelación podría cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Pero antes de que pudiera seguir pensando, una sombra se deslizó entre nosotros y la fiesta volvió a llamar nuestra atención. Al voltear, me di cuenta de que Flavia, con su mirada fulminante, se acercaba. ¿Acaso la confrontación no podía esperar? El aire se volvió denso y su presencia parecía amenazar con arruinar todo lo que habíamos tratado de construir en ese momento. Una nueva tensión se perfilaba y el desenlace se veía más cercano, pero también más incierto. ¿Quién podía prever lo que sucedería a continuación? La expectativa en el aire se volvió palpable, consistiendo ahora en una combinación de tensión emocional y la carga que Flavia traía consigo. Con su mirada fija en mí, sabía que se avecinaba una tormenta. La incertidumbre erizaba mi piel. Una parte de mí quería ceder a la evasión, aludir con un saludo y volver a la conversación con Valeria. Pero había una fuerza dentro que me instaba a confrontar lo inevitable. ¿Qué haces aquí, Flavia? Logré articular, forzando a mi voz a que sonara firme, a pesar del tumulto interno. Mis palabras resonaron de manera casi desafiante, reflejando un estado en el que mi crecimiento personal emergía como un faro, a pesar de las sombras del pasado. Ella sonrió de manera condescendiente,
una sonrisa que escondía más veneno que bondad. Solo vengo a ver cómo se desarrolla el espectáculo. ¿Aún empeñado en convencer a Valeria de tus disparates emocionales? Su risa burlona rompió la burbuja de conexión que había empezado a tejer con Valeria. Antes de que pudiera responder, observé a Valeria, que se había encogido, atrincherándose en su propio espacio emocional. La visión de su fragilidad me molestó. Por un instante mi compasión se convirtió en ira. No podía permitir que Flavia socavara lo que estaba intentando construir. Flavia, sabes que los comentarios destructivos no ayudan a nadie. Esto no es un espectáculo, es un intento por sanar heridas profundas. No tengo tiempo para tu escepticismo, repliqué, con cada palabra posicionándose como un ladrillo más en la cimentación de mi propia voz interior. Su mirada se endureció, y en ese momento, cada palabra no dicha que habíamos acumulado a lo largo de los años estalló en mi mente. Cada crítica y cada ataque a mi carácter se sentaban en la mesa, esperando ser abordados. Este era el momento que había temido, pero, irónicamente, también había estado esperando. Tal vez todo esto no te lo quisieras escuchar, pero no soy la persona frágil a la que le lanzabas tus descalificaciones. He aprendido que mis emociones tienen valor, y ya no voy a ceder a tus manipulaciones. Continué, con un tono que resonaba como descarga eléctrica. La reacción de Flavia fue instantánea. Su rostro se tornó en un rictus de sorpresa, seguido de frustración. La sala, antes vibrante, se transformó en un resonador de mi desafío, y el eco de mi voz reverberaba a pesar del bullicio festivo. Podía sentir cómo las miradas se volvían hacia nosotros, y en ese momento, no eran solo los observadores externos, era la comunidad interna que había dejado de ser invisible para convertirse en importante. La confrontación con Flavia desnudó la verdad oculta. Había permitido que su presencia opacara mi crecimiento. Me había llevado tiempo entender que el verdadero avance personal incluía momentos duros de aceptación y enfrentamiento, y era claro que estaba en un punto de inflexión. Lentamente, volví la mirada hacia Valeria, buscando en sus ojos una reafirmación del sendero que deseaba seguir. En su expresión, vi un destello de admiración, pero también una leve preocupación. La ambigüedad de su reacción me llevó a dar un paso más. La sanación que intentábamos abordar no podía permanecer atrapada en la sombra de Flavia. Lo que quiero, Valeria, requiere honestidad y coraje. Si sigues sintiendo que esto vale la pena, estoy dispuesto a continuar, pero no con el yugo de los ridículos comentarios de terceros. Estoy aquí para mi verdad, y espero que tú también estés lista para enfrentar la tuya, le dije, eludiendo el eco de Flavia. El silencio que se extendió entre nosotros fue una mezcla de reflexión y expectativa. Podía sentir la temperatura del momento cambiar, como si el aire se liberara de la presión acumulada. La pregunta que antes parecía flotar en el aire, ahora tenía un nuevo peso. ¿Sería capaz Valeria de tomar esa decisión arriesgada junto a mí? Sin embargo, en medio de esa revelación, Flavia volvió a interrumpir. No te engañes, esto es solo un intento más de buscar la aprobación que nunca tendrás. Tu historia está escrita en la mediocridad, y Valeria, si eres lista, deberías alejarte de este circo, soltó, desdibujando de nuevo el sentido de posibilidad. ¿Podría realmente Valeria resistir la tentación de la desesperanza? El desafío ahora recaía sobre ella, y, aunque los miedos continuaban acechando, sentí que era hora de confrontar el futuro y abrazar lo que podría ser. El desenlace de esta interacción parecía acercarse, tanto para mí como para Valeria. Y aunque la atmósfera se tornaba cada vez más tensa, había un creciente sentido de determinación en mi interior. Aquella noche se perfilaba como un catalizador de cambio, y las próximas decisiones nos llevarían a un desenlace que podía ser más liberador de lo que jamás imaginamos. Pero la pregunta que me devoraba al final era clara: ¿saldríamos adelante juntos o cederíamos ante los demonios del pasado? El silencio que siguió a las palabras de Flavia se volvió denso, como un manto que amenazaba con asfixiar cualquier intento de avance. Valeria, al captar la presión del momento, parecía intentar recolectar sus pensamientos. Un parpadeo, una respiración entrecortada.
Justo cuando la incertidumbre se hacía abrumadora, un pequeño fuego de determinación chisporroteó en mi interior. Valeria, no somos lo que dicen los demás. Aquí y ahora podemos elegir cómo nos definimos, dije, volviendo a centrar mi atención en ella. Este era el momento para demostrar que mis palabras no eran solo un eco vacío, sino un compromiso genuino hacia un camino diferente. No podía permitir que los fantasmas del pasado me definieran. Su mirada buscadora se enfrentó a la frialdad de Flavia, como si midiera la distancia entre la desesperanza y las posibilidades. Pero había una batalla en su expresión que empezaba a calar en mí. Era evidente que la duda de Valeria no era solo sobre mí, representaba un enfrentamiento más profundo, una lucha interna que resuena con todos nosotros. ¿Podía realmente separarse de los otros, de las expectativas que constantemente lastraban sus decisiones? ¿Y si tú te haces más fuerte por esto? Continué, utilizando la metáfora del crecimiento personal, esperando inspirar en Valeria lo que en mí comenzaba a florecer. Lo que hacemos hoy puede ser un paso hacia lo que realmente queremos, hacia la autenticidad que ambos merecemos. En ese instante, caí en cuenta de que este momento no era solo una confrontación con Flavia, sino un ejercicio de autodescubrimiento, uno que necesitaba urgentemente llevar a cabo. La fuerza de mis palabras eran un reflejo de cómo había empezado a forjar mi nueva identidad, convicciones más firmes, la libertad de elegir sin la carga del juicio ajeno. Valeria, aún inmersa en la tormenta de pensamientos, finalmente habló. No quiero volver a lo que era, pero es tan difícil. Sus palabras resonaron en mí. Sabía que no era un camino sencillo. Cada paso exigía un sacrificio, una decisión dolorosa que quizás llevaría hacia un anhelo mayor. Entiendo que el miedo es real, pero ¿prefieres dejar que el miedo defina lo que eres? Podríamos intentar construir algo más auténtico, no desde la dependencia, sino desde nuestra verdad. Mientras hablaba, una chispa de claridad empezó a cruzar su rostro. Me di cuenta de que, si yo quería que Valeria encontrara su camino, debía ser consciente de cómo ese deseo también alimentaba mis propias inseguridades. La lucha compartida se volvía más palpable, un vínculo que, aunque frágil, ofrecía esperanza. En ese momento, la mirada de Valeria cambió. Se apartó de Flavia, cuyos ataques se desvanecían ante el crecimiento personal que estábamos comenzando a explorar juntos. Se tornó un encuentro de dos almas que se enfrentaban no solo a un adversario, sino a las dudas que llevaban dentro. Está bien, daré un paso, pero necesito saber que estás dispuesto a hacer lo mismo, afirmó Valeria. Su voz, aunque temblorosa, llevaba consigo una determinación renovada. El pequeño fuego en mi interior avivó nuevos vientos. Lo prometo, vamos a hacerlo juntos. No fue solo una afirmación, era un pacto que sentía como una transformación que comenzaba a gestarse, no solo entre nosotros, sino dentro de mí mismo. Mientras nos uníamos en una mirada cargada de promesas, la atmósfera se empezó a desplazar nuevamente, marcando la transición de una tormenta hacia un nuevo amanecer. Justo cuando comenzábamos a vislumbrar una salida, Flavia hizo un último esfuerzo por desestabilizarnos. No durarán. Una vez más, volverán a la mediocridad que los ha definido. Su tono era una amenaza velada, pero me sentía empoderado al reconocer que la mediocridad que mencionaba ya no era parte de nuestro relato. Era evidente que el cambio había comenzado, pero aquel punto de inflexión no era más que el inicio de un camino lleno de decisiones cruciales. Tenía que enfrentar no solo las palabras de Flavia, sino todo aquello en mí que aún dudaba de su impacto. Y en esa inestabilidad se hizo palpable una pregunta que encierra más que un simple reto. ¿Sería capaz de desafiar las proyecciones del pasado? ¿O las sombras lo encerrarían en su propio laberinto? Esta vez, la carga que traía Flavia en su mirada parecía acusadora. Era un eco de las viejas versiones de mí que tenía que dejar atrás. El próximo camino sería definitivo, y la expectativa de lo que está por venir nos empujaba hacia adelante, con una única certeza. El desafío real estaba a punto de desatarse. La promesa de un nuevo comienzo se enredaba con la inquietud que emanaban las palabras de Flavia. Mientras ella se retiraba, una mezcla de alivio y ansiedad me envolvía.
La lucha interna de Valeria también era la mía. Me preguntaba si realmente podríamos construir algo tangible a partir de ese instante de conexión. La responsabilidad por nuestras decisiones comenzaba a considerarse no solo una carga, sino un compromiso hacia el futuro. Es el momento de enfrentarnos a nuestros miedos, le dije a Valeria, intentando posicionar esa corazonada como la base de nuestra nueva realidad. Esa decisión era el primer paso hacia la libertad que ambos ansiábamos. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar Valeria para liberarse de las cadenas invisibles que la mantenía prisionera? Pusimos un pie adelante con inseguridad, como si cada paso mereciera ser cesado en piedra. El lugar donde habíamos decidido refugiarnos se sentía acogedor, aunque sombrío. La luz del sol escasa parecía corroborar nuestra lucha interna. Sin embargo, llevábamos en nuestros corazones un nuevo entendimiento. Nuestras elecciones a partir de ese instante determinarían no solo el presente, sino cómo escribiríamos nuestra historia. Con cada conversación emergían preguntas críticas que cuestionaban nuestra identidad. ¿Qué representamos realmente? ¿Y qué estamos dispuestos a sacrificar por ser auténticos? Me recorría una sensación inquietante, pero a la vez liberadora. La vulnerabilidad que sentía se alternaba entre el miedo y la determinación de abrazar lo desconocido. Valeria rompió el silencio. No quiero hacer esto sola. ¿Qué pasará si fracaso? ¿Cómo me recuperaré? Escucharla hablar revelaba la profundidad de su incertidumbre, y en ese instante comprendí que no solo tenía que ser su apoyo, sino que debía afrontar mis propios miedos. ¿Quién era yo en este nuevo contexto que empezábamos a escribir juntos? Lo importante es que estamos eligiendo ahora. No estaremos solos. Si fallamos, lo haremos juntos, y aprenderemos de ello. La convicción en mi voz sorprendió incluso a mí mismo. Era un momento crucial. Tenía que ser capaz de guiarme a mí mismo, y a la vez servir de guía para ella. Este impulso por fortalecernos mutuamente generaba una energía renovada, como si comenzáramos a participar en un baile donde ambos llevábamos el ritmo. La conversación fluyó entre momentos de tensión y risas nerviosas, intentando encontrar un terreno común. Hablamos de nuestros sueños, nuestras inseguridades y, más importante aún, de esos aspectos de nuestra vida que deseábamos desterrar. Comprendí que todo este tiempo, el miedo a fracasar había dibujado un camino oscuro ante nosotros. Entonces decidimos dar un paso audaz, escribir una lista de lo que estábamos dispuestos a dejar atrás. Creando esa hoja, Valeria empezó a tener una visión más clara de qué cosas parecían más pesadas que valiosas. La escritura se convirtió en terapia, un manifiesto sobre lo que ya no éramos. En cada palabra plasmada, la sensación de liberación se hacía cada vez más evidente. Era un acto simbólico que no solo discusión, se trataba de un juramento personal. Mientras progresábamos, la atmósfera que antes contenía tanto peso comenzaba a despejarse. Sin embargo, una parte de mí seguía preguntándose si todas esas decisiones bastarían para enfrentar lo que estaba por llegar. ¿Realmente podíamos enfrentar nuestras sombras más profundas sin sucumbir a su tiranía? Cuando finalmente terminé de escribir, miré a Valeria y le dije, «Esto es solo el inicio. Ahora que hemos puesto en palabras nuestros miedos, la verdadera prueba está por venir». El estrés que había habitado en mi pecho comenzaba a ser reemplazado por un halo de anticipación. Pero la incertidumbre seguía acechando, y la pregunta es latente. ¿Seríamos capaces de resistir cuando Flavia regresara a hacer su juego psicológico? La necesidad de prepararnos para esa confrontación se hizo apremiante. Teníamos que encontrar nuestras fortalezas, y en ese mismo instante decidí que debía explorar algo más profundo de mí mismo. Estaba listo para desatar el potencial que aún desconocía. Tener a Valeria a mi lado proporcionaba un sentido de seguridad, pero también sabía que cada uno debía enfrentarse a su propio reflejo. Justo antes de dar el siguiente paso, sentí un escalofrío recorrerme. Las sombras no se desvanecían sin dejar cicatrices, y quizás lo que estábamos realmente preparando no era solo una pelea contra Flavia, sino un viaje hacia la autodefinición, y las consecuencias serían invaluables. Con el papel ardiendo en nuestras manos, la pregunta no era solo ¿qué haremos?, era ¿quiénes seremos al final de todo esto? Lo desconocido aguardaba, y mientras la tensión aumentaba, supe que el instante decisivo nos estaba llevando hacia una transformación inminente. La mañana siguiente, la atmósfera en el pequeño refugio parecía vibrar con una mezcla de expectativa y miedo. La claridad del día se reflejaba en nuestras miradas, mientras ambos éramos conscientes de que nuestras decisiones recientes comenzarían a reverberar en nuestro futuro.
La liberación que habíamos celebrado la noche anterior ahora se convertía en un desafío tangible que teníamos que enfrentar. Valeria, apenas despertada, miró por la ventana, sus ojos cargados de dudas. ¿Y si esos riesgos no valen la pena? ¿Qué tal si nos quedamos atrapados exactamente donde estamos? Su voz tenía un matiz de angustia que resonaba profundamente en mi interior. Era evidente que su lucha reflejaba mis propias inseguridades. En ese momento, decidí que la primera acción debía ser fortalecer nuestra conexión. Vamos a tomarnos un tiempo para entender lo que sentimos, le propuse. Hay que mirar hacia adentro y averiguar qué es lo que nos motiva a seguir este camino. No se trataba solo de apoyarnos mutuamente, sino de construir una base sólida para lo que vendría. Nos sentamos nuevamente con la decisión de ahondar en nuestras emociones, y aunque existía una atmósfera de tensa calma, los corazones palpitaban en un canto desafiante. Mientras hablábamos, fui desenterrando recuerdos de mi pasado que había intentado olvidar. La sensación de traición y fracaso se arremolinaban en mi mente. Había sucumbido a la presión de ser lo que otros esperaban de mí. Esa revelación trajo consigo una ola de liberación. Aceptar mis errores me permitió observar cómo esos momentos de duda habían construido una coraza que necesitaba romperse para poder avanzar. Al reconocer nuestras limitaciones, podemos encontrar nuestro verdadero potencial, dije con una voz más firme de lo que sentía. En ese instante, un resquicio de claridad se abrió en mi mente. Me di cuenta de que no se trataba de un mero proceso de autoconocimiento, sino de la forma en que esos fracasos podían transformarse en herramientas para forjar una nueva identidad. Valeria se detuvo un momento y con ojos brillantes reveló un lado de ella que no había compartido antes. Siempre he tenido miedo de mostrarme vulnerable. Creí que debía ser perfecta, que si fallaba, todo lo perdería. Su confesión destapó un caudal de empatía. Ser vulnerables no es debilidad, es lo que nos hará más fuertes, respondí con determinación, mientras el eco de mis propias palabras resonaba dentro de mí. Comprendí que el cambio no solo radicaba en enfrentar a Flavia, sino en reescribir nuestra narrativa personal. Este viaje no era solamente hacia la independencia, sino hacia la autenticidad. Decidimos crear nuestras propias afirmaciones, un ejercicio que se convirtió en un ritual matutino. Estábamos listas para enfrentarnos no solo a Flavia, sino al juicio que tendríamos de nosotros mismos. Soy suficiente, soy capaz de amar y ser amado. Las palabras adquirieron vida propia, transformándose en un mantra que nos acompañaría en cada decisión. Sin embargo, el eco de nuestras afirmaciones a menudo se enfrentaba a la cruda realidad de las inseguridades subyacentes. Mientras las emociones se desnudaban, las dudas emergían. ¿Seríamos capaces de sostener esa autenticidad ante el desasosiego que Flavia podría desatar? El clima emocional cambió cuando decidimos hacer una lista de las situaciones que temíamos enfrentar. Cada palabra escrita parecía un paso más hacia una confrontación inevitable, intensificando la urgencia de nuestro viaje. De repente noté que la presión aumentaba, y la sombra de lo que podía suceder se expandía a nuestro alrededor. Mientras concluíamos la lista, una sensación inquietante invadió la habitación. El tiempo se detenía, y una pregunta perturbadora emergió. ¿Qué si el camino a seguir no solo implicaba valerse de nuestra valentía, sino un cambio de estrategias más allá de la introspección? Estábamos dispuestos a retar a los fantasmas de nuestro pasado, aunque eso significara confrontarlos con la verdad ante nuestros ojos. La realización de que tendríamos que enfrentar a Flavia de nuevo se tornó inminente, pero en vez de sucumbir a la ansiedad, descubrí un renovado deseo de luchar contra lo que ya no podía definirnos. Había un poder liberador en reconocer que el cambio ya estaba en marcha. Mientras el día avanzaba, supe que ya no había vuelta atrás. La lista que habíamos creado se transformó en nuestro mapa emocional. Cada palabra escrita era un paso hacia el destino que habíamos elegido. Pero, ¿podríamos realmente mantener nuestra promesa de autenticidad frente al abismo de la desaprobación que se avecinaba? La llamada de las decisiones ineludibles resonaba en nuestro interior, mientras nos preparaban para la confrontación que cambiaría nuestra vida de forma irrevocable. Era el final de un capítulo y el umbral a otro, uno que probaba no solo nuestra valentía, sino también nuestra capacidad de redescubrirnos en cada batalla. La pregunta seguía latente. ¿Sería el enfrentamiento en última instancia nuestra forma de renacer o una sombra que amenazaba con devorarnos? La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones en el suelo que parecían danzar con nuestras emociones en ese pequeño refugio. La preocupación se asentaba en nuestros rostros.
cada uno albergando una tormenta interna de dudas y miedos que amenazaban con desbordarse. Decidí que este era el momento adecuado para transformar esa inquietud en acción. Vamos a cambiar nuestras afirmaciones, supliqué, recordando el poder que esas palabras habían tenido sobre nosotros. En lugar de solo afirmar lo que somos, vamos a definir lo que queremos ser. Este cambio de enfoque requeriría más que repetición, implicaba un compromiso profundo con nuestras versiones ideales. Mientras nos sentábamos a redactar nuevas afirmaciones, tratamos de imaginar la vida que realmente deseábamos. Valeria comenzó a esbozar en un papel los rasgos que admirábamos en otros: valentía, autenticidad, resiliencia. Cada palabra simbolizaba un paso hacia esa vida que aspirábamos, una vida sin los grilletes de la aprobación ajena. No obstante, la escritura se convirtió en un espejo. Cuando llegué a la palabra fuerza, sentí una oleada de reticencia. Era momento de confrontar no solo la inseguridad relacionada con Flavia, sino también los ecos de las voces que me habían hecho dudar. Colegas, amigos, familiares. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Llegó a cruzar por mi mente. Pero en ese instante decidí que la pregunta no era sí, sino cómo podía cultivar esa fortaleza. Fuerza es también vulnerabilidad, murmuré. Sentí que ese era un giro significativo. No sería solo mi tarea personal, sino un viaje compartido. Miré a Valeria. Te prometo que no enfrentaré esto sin ti. Cada uno de nosotros debe ser el espejo del otro, reflejando el poder que tenemos. Así, entre esas paredes laterales del refugio, comenzamos a construir un sólido cimiento de confianza. Con cada afirmación que formulábamos, nuestras inquietudes se transformaban en declaraciones de intenciones. Soy fuerte. Tengo el poder de dar un paso adelante. A medida que cada frase se afirmaba en el aire, nuestras ansias de resolución se tornaban más claras. La mañana se desvaneció mientras empezábamos a incorporar nuestras afirmaciones a un plan más práctico. Era responsabilidad nuestra, además de enfrentarnos, establecer límites claros, no solo hacia Flavia, sino también hacia cualquier persona que impidiera nuestro crecimiento. Me di cuenta de que esto implicaría no solo estar juntas ante una confrontación, sino también ser guardianas de nuestro espacio emocional. Así decidimos que tomaríamos premisas de apropiación emocional, como la necesidad de tener conversaciones directas sobre nuestras incomodidades y expectativas. Dicha estrategia nos brindaría herramientas para negociar nuestras identidades en un entorno hostil. Con cada nueva estrategia, la presión en mi pecho se fue disolviendo, y una chispa de optimismo comenzó a iluminar mi visión del futuro. Sin embargo, tras cada paso, la sombra de Flavia se mantenía en el horizonte. El vacío de lo que su desaprobación podría significar seguía latente. Aún así, sentí que comenzaba a emerger una claridad renovada. Este proceso no sería solo una confrontación, sería la reafirmación de la existencia de nuestras propias narrativas, un acto de resistencia que podría redefinir mis límites. Decidí que la próxima vez que nos encontráramos con Flavia, no lo haríamos a la defensiva, sino con una firmeza que cristalizara en nuestras palabras. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, un giro inesperado fue interrumpiendo mis pensamientos. La llegada de un mensaje de texto de Flavia, con un tono despectivo, rompió la calma que habíamos cultivado. Instintivamente, la inseguridad trató de arrastrarme hacia viejas dinámicas. Valeria, observando mi rostro, supo que habíamos llegado a un punto crítico. El momento había llegado para decidir. ¿Seríamos capaces de mantener nuestra resolución ante esta provocación? La ansiedad se instaló en mis entrañas, mientras el deseo de demostrar lo lejos que habíamos llegado se intensificaba. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería este el final de nuestro camino hacia la autenticidad o el inicio de una transformación definitiva? La tensión crecía, y de pronto una idea provocadora iluminó mi mente. Tal vez este enfrentamiento no solo sea una batalla contra Flavia, sino una oportunidad para demostrar, antes que nada, que estábamos listas para ser verdaderamente libres. El encuentro con Flavia se acercaba rápidamente, y a pesar de los temores que asaltaban mi mente, una oleada de determinación comenzó a tomar forma. Había pasado por un torrente emocional, pero finalmente me di cuenta de que aquello que había creído ser una limitación podía convertirse en una fortaleza. No permitiría que su voz desalentadora opacara el camino que estaba construyendo junto a Valeria.
A medida que el sol comenzaba a ocultarse, la luz dorada iluminó el espacio donde estábamos. Valeria, dije, sintiendo la necesidad de reafirmar nuestros compromisos mutuos, hemos trabajado demasiado duro para permitir que nuestras inseguridades nos definan. Vamos a enfrentar a Flavia de una manera que nunca hemos hecho antes, con la cabeza en alto y el corazón abierto. Valeria, aún un poco temerosa, asintió. Tienes razón, no podemos dejar que el pasado nos determine. Este es nuestro momento. Las palabras resonaron fuerte y claro, y por primera vez sentí que juntas teníamos el poder para dar un salto hacia la verdad que buscábamos. Cuando finalmente llegamos al lugar del encuentro, el aire estaba tenso. Flavia, con su presencia imponente, proyectaba una confianza arrogante que intentaba intimidarnos. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca para lanzar su veneno, decidí dar el primer paso. Flavia, empecé, sintiendo el silencio caer sobre nosotros como un manto. Hoy estamos aquí no para defendernos, sino para compartir nuestras verdades. El cambio en mi tono fue evidente. Me sentí sólido y seguro de mis palabras. Sabemos que tienes tus propias ideas sobre lo que debería ser nuestra relación, pero también hemos trabajado dentro de nosotros para encontrar nuestra voz. Observé cómo la sorpresa se dibujó en su rostro, desafiándola a responder. Valeria tomó la palabra, su voz firme y clara. Lo que realmente deseamos construir es una relación basada en el respeto y la comprensión. No es un espectáculo ni un enfrentamiento. Es una oportunidad de crecer juntas. Las palabras de Valeria vibraban con autenticidad y determinación, y me di cuenta de que al hablar desde nuestros corazones estábamos forjando una conexión genuina. Flavia, aunque claramente desconcertada, no se mantuvo en silencio por mucho tiempo. Creen que esto puede cambiar algo, pero en el fondo siguen siendo las mismas personas incapaces de enfrentarse realmente a sus miedos. Su rostro mostraba molestia y su tono pretendía debilitar nuestra confianza, pero ya no tenía control sobre nosotros. Decidí interrumpir. No somos las mismas que antes. Hemos superado nuestros miedos y hemos aprendido a enfrentarlos. Ya no vamos a permitir que el juicio defina nuestra realidad. Mis palabras resonaron en el aire, como una declaración de intenciones, y la certeza de que nuestra transformación era genuina se asentó en mi pecho. A medida que intercambiábamos palabras, una chispa de algo nuevo se vislumbraba en los ojos de Valeria, y por un momento sentí que Flavia estaba comenzando a cuestionar su propia narrativa. La energía en la habitación cambió. En vez de un conflicto, estábamos creando un diálogo. Quizás lo que tememos no es perder el control, sino conectar con la autenticidad que todos buscamos, Flavia finalmente admitió, aunque a regañadientes. Aquello pareció abrir una puerta que jamás imaginé que se abriría. El poder del reconocimiento y la vulnerabilidad había comenzado a desplazar la animosidad. Sin embargo, no nos detuvimos allí. La conversación prosiguió, y nos atrevimos a plantearle preguntas directas sobre su visión de nosotras, rindiendo cuentas a lo que realmente queríamos. Me di cuenta de que este era un paso esencial, no solo para establecer nuestra voz, sino también para permitirle a Flavia explorar las raíces de su propio comportamiento. Si mantenemos esta conversación, podríamos empezar a vernos como aliadas en lugar de oponentes, le propuse, decidida a cimentar un puente entre nuestras experiencias. El desafío también era compartir que estábamos dispuestas a seguir adelante, incluso sin su aprobación. A medida que avanzaba la conversación, la tensión se disipó paulatinamente. La vulnerabilidad apareció en todos. Ni Valeria ni yo habíamos imaginado que saldríamos de ese enfrentamiento tan transformadas, comenzando a atisbar el potencial de una nueva relación entre nosotras. Con cada pregunta y cada respuesta honesta, se sembraba la posibilidad de crecimiento. Finalmente Flavia, con un matiz de sinceridad que nunca había mostrado antes, nos miró y dijo: «Quizás pueda aprender algo de ustedes. Debo reconocer que su crecimiento es admirable». Aquella simple declaración marcó un hito. Por primera vez, la comunicación era realmente bidireccional. Cuando la conversación concluyó, no era necesario forzar una resolución inmediata. Habíamos dado un paso hacia algo prometedor, y aunque el camino por delante aún sería arduo, toda sensación de certeza comenzaba a florecer en nuestros corazones. Sabíamos que podríamos enfrentar cualquier desafío juntos. Regresé a casa con un profundo sentido de satisfacción, consciente de la transformación que había tenido lugar. La experiencia en la boda de Diego ya no era solo un recuerdo doloroso,
sino una oportunidad de reescribir nuestro destino. Valeria y yo habíamos reclamado nuestra verdad. Yo había aprendido a enfrentar mis propios miedos, y a través de nuestra vulnerabilidad compartida, comenzamos a construir un nuevo sentido de comunidad y apoyo. Con la cabeza en alto y el corazón abierto, emprendimos el camino al futuro con la certeza de que el cambio era posible. Y así, al mirar hacia atrás, me di cuenta de que todos los desafíos que había enfrentado habían sido simplemente peldaños en una escalera hacia la auténtica realización personal. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia increíble con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Cada visualización cuenta y es un paso hacia más historias de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo a la comunidad de aquellos que creen en el poder de la transformación personal.